En España tenemos un problema. De cada 10 unidades energéticas que consumimos, 9 vienen del extranjero si contamos el uranio. Y el problema es que no ahorramos. Somos un país que cada punto de PIB de crecimiento de nuestra economía, la demanda energética se incrementa. ¿Por qué nos pasa eso? Porque la ley del sector eléctrico la pactaron hace años Partido Popular con Convergencia y Unió, y esta legislatura, la ley Piqué, se ha renovado a mayor gloria de las eléctricas, que continúan teniendo beneficios récord y sin estrategias de ahorro y eficiencia que realmente sean efectivas. ¿Qué planteamos nosotros? Una ley de ahorro y eficiencia, que lo que haga es que se pague más si consumes más y que se pague menos si consumes menos, promocionando el ahorro y la eficiencia energética en los hogares, en las empresas, en las industrias. Proponemos una ley de renovables para conseguir que en el año 2020 el 30% de las energías, de la energía primaria, sea renovable. Proponemos una política de fiscalidad verde que no signifique pagar más, sino pagar diferente. Quien contamina, pagará más. Quien contamine menos, pagará menos. Y así cambiaremos hábitos. Y planteamos también una ley de movilidad para que se apueste por el transporte público, por las cercanías, por el tren convencional, y que se cambie ese modelo que apuesta todo por el AVE y que significa que la gente que utiliza el tren, pero el tren a diario, no solo para desplazarse a 300 km por hora, tenga una alternativa real. Lo que necesitamos es un cambio radical, sensibilidad, situar el medio ambiente en el centro de la acción política y no continuar como hasta ahora, con discursos bonitos, pero con una política que no es efectiva ni contra la lucha contra el cambio climático, ni es efectiva, por supuesto, para ahorrar energía.